Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Hoy en la serie Verdades Bíblicas, hoy veremos un tema pero tremendo. Este tema se titula ¿El Espíritu Santo habla? Así es el tema. ¿El Espíritu Santo habla? Bien, cualquiera podría decir sí o no, e incluso podía decir, bueno, ¿y cuándo es que dice, a dónde dice que el Espíritu Santo habla? Bien, vamos a tomar como base, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Esta es una instrucción que dijo el Espíritu Santo. El Espíritu habló. Bien, podríamos buscar otro momento en donde el Espíritu Santo habla. Y podemos buscar también, y en Marcos, en el capítulo 13 y en el versículo 11 dice, Jesús, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo. Entonces, Jesús da a conocer que muchas veces nosotros mismos, cuando estamos hablando del Señor Jesús, evangelizando, pues, hablándole a no creyentes, hablándole a otras personas de Jesucristo como Señor y Salvador, hablando del Evangelio de Cristo, hablando del Evangelio eterno, hablándole de que Dios entregó a su Hijo, quien es nuestro Señor Jesucristo, es Señor y Salvador, y lo dio por nosotros. Entonces, todas las palabras que hablamos cuando estamos evangelizando, e incluso yo soy pastor, cuando estamos predicando, aunque estemos leyendo la Biblia, es el mismo Espíritu Santo quien nos ha dado el sermón, y es el Espíritu Santo quien nos está guiando a hablar de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo mismo. Bien, entonces este texto es bien, pero bien básico, porque aquí mismo dice el Señor Jesús, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo, y permítame ser un tanto atrevido, el Espíritu Santo morador en vosotros. Porque si usted no tiene el Espíritu Santo morando en usted, no puede hablar de Jesús. Porque quien no conoce a Jesús no puede hablar de Él. Podemos leer ahí textos bíblicos. Acaba de pasar la Semana Santa. Ya se les olvidó a la gente la Semana Santa, ¿sí? Ya andan muy preocupados de pagar todos los gastos y todo el licor que se bebieron en la Semana Santa, y en los gastos que incurrieron por andar disque celebrando la Semana Santa. O sea, ni participaron en su Semana Santa, que no es bíblica, por cierto, sino que se dedicaron a beber, a bailar y a otras cosas que usted mismo se puede imaginar. Entonces, hay ciertas cosas que las debemos de ver con muchísimo cuidado en cuanto al Espíritu Santo. Bien,
vamos a ver otra parte más, donde dice la palabra de Dios así. En Hechos capítulo 1, versículo 2, dice, hablando del momento cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento, ¿sí?, por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. O sea que si usted lee con cuidado, con discernimiento de la palabra de Dios y con la guía del Espíritu Santo, que bendito sea Él, nos lleva a pensar, bien claro dice el texto bíblico, que Jesús, dice acá, lo voy a volver a leer y a poner arriba, Hechos 1:2, hasta el día en que fue recibido arriba. Ya el Señor se estaba despidiendo, después de haber dado mandamientos, muchos. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, era el Espíritu Santo actuando en Jesús todo lo que hizo y lo que habló. Esto es una maravilla, hermano. Sigue hablando Jesús en el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y cuándo? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso quiere decir la evangelización, predicando a Jesucristo como el único suficiente Salvador. Mucho cuidado con esa tal nueva evangelización que está haciendo la iglesia tradicional, confundiendo a su misma gente y queriendo confundirnos a nosotros los evangélicos. No, señor, no es así. Solo hay un evangelio, el de Jesucristo. Porque solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay que haya otro evangelio. La salvación no se gana por obras, ni por andar haciendo penitencias, ni cargando esto, ni haciendo lo otro, ni aquello, ni nada. Ni por andar tocando puertas, ni nada, ni regalando cosas, ni haciendo cosas, buenas obras, entre comillas. El que es cristiano, el que es creyente, el que tiene al Espíritu Santo morador en él, las obras las hace no porque él quiere, sino porque el Espíritu Santo que él tiene, ese es el que nos hace hacer buenas obras. ¿Y para qué? Para la honra y gloria de Dios, nada más. Nada más. Yo no hago obras para mí mismo. No. El Espíritu de Dios me pone a hacer obras. ¿Y qué tipo de obras? Andar regalando comida, andar regalando zapatos, andar regalando vestidos o esto. No, dinero. No, eso no es buenas obras. Esa es parte de un buen deseo de hacer una ayuda. Es más, nosotros de la parte cristiana evangélica ayudamos a mucha gente que no es cristiana evangélica, es de otras religiones o de otras denominaciones, pero no para ganarnos la salvación, sino porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos manda. Y Jesucristo también lo dijo, que dice, en estos os conoceráis las gentes que sois mis discípulos, en que os améis los unos a otros. Entonces, una de las cosas primeras es amarnos nosotros. Luego, todo creyente que tiene a Cristo morador en su alma y en su corazón, y el Espíritu Santo como guía y director de las bondades de Él, seguramente que tendrá que hacer buenas obras. ¿Pero cuáles buenas obras? ¿Para salvación? No. Buenas obras para la honra y gloria de Dios. Nada más. Bien, si usted quiere conocer más acerca del Espíritu Santo mismo, por favor busque
Y continuamos leyendo arriba, Hechos capítulo 5, versículo 32. Y nosotros, dice en Hechos, somos testigos suyos de estas cosas. Y también, o sea, ponen como testigo al Espíritu Santo, oiga usted, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Eso téngalo bien en cuenta, hermano, que el Espíritu Santo es el que Dios nos ha puesto, pero ¿quién? A los que obedecemos a Dios. Arrogante el pastor está diciendo que solo ellos. No, yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo la Biblia. Ella lo dice, yo no. ¿Por qué cree que me voy a inventar estas cosas? La Biblia es la que está hablando. Fíjese también que en Hechos, en el versículo 6, dice así: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos. ¿Qué es lo que van a encargar de este trabajo? Entonces dice en el versículo 4, y nosotros, dicen los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, en orando, la oración que debemos de tener todos los pastores, y en la predicación de la palabra, y lo dice. Entonces, oiga, mire lo que dice en el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timor, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales, dice, presentaron ante los apóstoles, quienes orando, les impusieron las manos. Mire qué hermoso. ¿Ve? Entonces, también hay una parte en donde el Espíritu Santo habla, hermano, tras esto. ¿Se recuerda usted, hermanos, de que cómo Dios hizo morder el polvo a Saulo de Tarso cuando iba a perseguir a los cristianos? Bien, dice en Hechos, en el capítulo 9, en el versículo 17, fue entonces Ananías, por orden de Jesús, y entró en la casa donde estaba Saulo, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, al que era perseguidor del evangelio, ya Dios Jesucristo lo había declarado como hijo suyo, como miembro de la iglesia. Entonces Ananías le puso las manos y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces, hasta ese momento, Saulo de Tarso, que ya pronto se va a llamar Pablo, según la literatura acá, él no había recibido a Cristo como nosotros lo recibimos. Aunque oigan, hermanos, esa frase que nosotros decimos, yo recibí a Cristo el día tal y en fecha tal, es una frase muy bella. Yo acepté a Cristo en la iglesia tal, es una frase también preciosa, algo lindo, algo muy del corazón. Pero en realidad nosotros no hemos recibido a Cristo, es Cristo que nos recibió a nosotros. Dios permitió que nosotros fuéramos llamados hijos de Dios. Se recuerdan en Juan, en el capítulo 1, versículo 11,
mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está. No somos nosotros los que aceptamos a Cristo, es que Dios es el que nos acepta para Cristo y por medio de Cristo. Fíjese que en Hechos, en el capítulo 9 y en el versículo 31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Hermano, muchas veces nosotros queremos hacer que las iglesias donde nos congregamos tengan crecimiento, que sean grandes y que hayan muchos hermanos sentados ahí, todos cantando las alabanzas y todo, pero no es de nosotros, hermano. Es de Dios, por medio del Espíritu Santo, el que da crecimiento y fortalecimiento a las iglesias. Nosotros no, hermano. Mire, también vea usted la acción del Espíritu Santo. Hechos 10:38. Y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando y a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Entiende ese texto bíblico? Está bien clarito que Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús para que con ese ungimiento especial de Dios, Jesús pudo hacer todas las maravillas y habló todas las verdades eternas que usted y yo conoce en la Biblia. Mire otro texto bíblico. En el versículo 45. Y los fieles de la circuncisión que se habían venido con Pedro, o sea, los judíos, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, sobre los que no son judíos, se derramase el don del Espíritu Santo. O sea, no es ninguna iglesia, no es ninguna congregación, no es ningún pastor, ni ningún diácono, ni nada, ni ancianos, ni gobierno eclesiástico de las iglesias, quien al imponer sus manos usted recibe el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo lo recibimos el día que Dios nos recibió a nosotros, que nosotros decimos, vuelvo a repetir, el día que yo acepté a Cristo, ese día fuimos bautizados con el Espíritu Santo de Dios, y Dios, por medio del Espíritu Santo, nos bautizó y nos incorporó a su iglesia. Dios bendiga y pendientes todos. Hoy estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.